Hola a todos, soy Juan Pablo, representando al equipo WP, conformado por Carlos, Itzel, Alúa, Bárbara, Alexa, Renata, Ángel y por supuesto yo. El día de hoy vamos a hablar acerca de el libro El extranjero, reseñarlo, explicarlo y hablar un poco acerca del contexto histórico sobre el libro, escrito por el gran Albert Camus. Una de sus obras más conocidas es El extranjero, publicada en 1942. Tanto como en su filosofía como en su escritura, Camus exploró diversos temas como el absurdo, la existencia humana y la búsqueda de un significado en un mundo sin sentido aparente. La filosofía de Camus se puede resumir en el término absurdo, ya que él argumentaba que la vida carece de un significado inherente y que los seres humanos tienen ese deseo natural de encontrar un propósito en un universo indiferente. Consideraba que esta búsqueda de sentido es absurda, pues el mundo no ofrece respuestas claras, ni mucho menos definidas. En El extranjero, Camus nos narra la historia de nuestro personaje principal, que se muestra indiferente ante la vida y la muerte. Nuestro personaje principal solo vive en el presente, pues no tiene ninguna preocupación por el pasado o por el futuro, además de que se enfrenta al absurdo de la existencia humana de una manera fría y distante. A medida que la novela avanza, nuestro personaje principal se ve envuelto en un asesinato y es juzgado por su aparente falta de emoción y conexión hacia los demás. A través de la historia de nuestro personaje principal, el autor, Albert Camus, explora diversos temas como la alienación, la soledad y la falta de significado que hay en la vida. La narración se caracteriza por ser una prosa sencilla y directa, acentuando la indiferencia que hay entre el protagonista y todos los eventos que ocurren a su alrededor. En resumen, la filosofía y la doctrina de Albert Camus se centran en el absurdo de la existencia humana y en la búsqueda de un significado en un mundo sin sentido. El extranjero es un buen ejemplo destacado de cómo Camus exploró estos diversos temas a través de su escritura. Albert Camus fue un destacado escritor y filósofo periodista francés, nacido en Mondovì, Argelia, en 1913 y fallecido en un trágico accidente de tráfico en Francia en 1960. Se le considera uno de los principales exponentes del existencialismo y el absurdo, y su obra ha dejado un impacto duradero en la literatura y el pensamiento filosófico del siglo XX. Camus creció en un entorno marcado por la pobreza en Argelia, entonces colonia francesa, y experimentó de primera mano la opresión, temas que se reflejan en su obra literaria y periodística. Su compromiso con la justicia y su crítica al totalitarismo y a la opresión son temas recurrentes en su obra y su discurso público. El contexto histórico en el que vivió Camus estuvo marcado por eventos significativos del siglo XX, que tuvieron un impacto profundo en sus obras y en su filosofía. Camus nació en 1913 en Mondovì, Argelia, que en este momento era una colonia francesa. Durante su infancia y juventud, Camus experimentó de primera mano la discriminación y la pobreza, lo que influyó en la sensibilidad hacia las injusticias sociales y su compromiso con la lucha contra la opresión. En la década de 1930, Camus se mudó a Francia continental para continuar su educación. Durante este tiempo Europa se vio sumida en la crisis de la Segunda Guerra Mundial, un evento que influiría en gran medida en su filosofía y en su enfoque literario. Camus se opuso firmemente al totalitarismo y a la opresión en todas sus formas, postura que se reflejó en sus obras y en sus escritos periodísticos. La novela El extranjero, de Albert Camus, se considera parte del movimiento literario del existencialismo, que fue una corriente filosófica y literaria prominente en Europa durante la primera mitad del siglo XX. El existencialismo se centra en cuestiones fundamentales sobre la existencia humana, como la libertad, la responsabilidad individual, la angustia y lo absurdo de la vida. La obra de Camus, incluyendo El extranjero, se enmarca dentro de la rama del existencialismo conocida como el existencialismo absurdo. Esta corriente se caracteriza por la creencia en la falta de sentido intrínseco en el universo y la búsqueda de significado por parte de individuos en un mundo irracional. El protagonista, Morceau, personifica esta noción de absurdo a lo largo de la novela, ya que se muestra como un individuo desapegado de las normas sociales y morales convencionales, lo que lo lleva a cometer un acto violento y aparentemente injustificado. Además, El extranjero también refleja la influencia del realismo y el naturalismo, en particular a través de la representación precisa y detallada de la vida cotidiana
en la sociedad colonial de la Argelia francesa. La narrativa se enfoca en las experiencias mundanas y en la descripción realista de los eventos, lo que se refuerza el mensaje existencialista de la novela al subrayar la falta de sentido y la monotonía de la vida diaria. En resumen, El extranjero de Albert Camus se enmarca dentro de la corriente del existencialismo absurdo, que desafía las concepciones tradicionales de la moralidad y de la existencia humana, al argumentar que la vida carece de un significado intrínseco e inherente y que los individuos deben enfrentar la realidad de un universo sin sentido. La novela continúa siendo una de las obras más destacadas de la literatura existencialista y ha dejado un legado duradero en la exploración de las complejidades de la condición humana. El comienzo de El extranjero de Albert Camus establece el tono existencialista y absurdo de la novela. El narrador, Morus, anuncia fríamente la muerte de su madre en una casa de reposo, sin mostrar ningún signo de aflicción o emoción convencional. La descripción detallada del funeral y de su interacción con los demás personajes revela su aparente indiferencia y desconexión emocional con el mundo que lo rodea. A través de esta introducción, Camus establece la falta de convencionalismos sociales y emocionales de Morus, sentando las bases para la exploración de la alineación y absurdo en la vida cotidiana. Este libro habla sobre un hombre llamado Montserrat que vive en Argel, quien recibe una terrible noticia ya que su madre había muerto. Se traslada al asilo de ancianos donde su madre residía para poder verla por última vez. Ahí todo el mundo se sorprende ya que él no presenta ninguna emoción, ni de tristeza ni de nada. En el funeral solamente se presenta un amigo de su madre y también se sorprende de que él no presente ninguna emoción. Más bien presentaba una desesperación por regresar a Argel ya que él quería descansar. Cuando regresó a Argel se encontró con una compañera de trabajo, quien se sorprende de la noticia y también se percata de que no percibe ninguna emoción. Tiempo después, Montserrat se encontró con su amigo, que era su vecino, y él le cuenta que se había peleado con su amante y que le había pegado, y le pidió que le escribiera una carta para que regresara con él. Montserrat la acepta y le escribe una carta. Después se vuelve a encontrar con su compañera de trabajo y esta le pregunta que si la ama, a lo que él le responde que no. Entonces en ese momento se escucharon más bien golpes y sonidos de pelea de la casa de su vecino. Entonces Montserrat salió para ver qué pasaba y la policía llegó. Entonces arrestaron a su amigo, pero Montserrat lo defendió cuando él se lo pidió. En agradecimiento, su vecino llevó a Montserrat a unas cabañas, en donde estaba el hermano de su amante. Después de un tiempo en las cabañas, se suscitó un altercado, un conflicto, y el vecino de Montserrat quedó gravemente herido, por lo que al intentar defenderlo, Montserrat mató al hermano del amante. Después de eso, el libro nos cuenta cómo fue que lo arrestaron, que lo apresaron y que lo llevaron al juicio. Después de eso, ya que Montserrat se había resignado a que no lo iba a cambiar, decidió cambiar su destino, pero no lo logra. Hola, mi nombre es Renata y estoy representando al equipo WP. Entonces, a mí me toca la parte del desenlace del libro El extranjero, el cual, como ya habíamos sabido en partes anteriores, es un libro un poquito complicado de retener, más bien de comprender. Retenemos fácilmente, pero no lo podemos comprender fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, vamos a intentar primero entender el final, el cual el final nos explica que el juez está intentando hacer que Meursault, que es el protagonista, acepte sus errores, acepte sus crímenes. Sin embargo, esta persona es un poco complicada de entender, ya que, bueno, como sabemos, él tiene demasiados problemas con poder aceptar a la sociedad o a su entorno. Entonces, al final Meursault es condenado a muerte
y no se centran en su... ¿Cómo les digo? No se centran en su crimen, sino se centran en la personalidad de Meursault, el cual hace que eso sea un poco más complicado para él, pero él termina aceptando su condena y pues termina viendo el mundo como lo que es un mundo complicado, un mundo insensible, insensato, con demasiados problemas. Pero como sabemos, al final nunca logran relucir su arrepentimiento. En realidad Meursault no es una persona del cual podemos confiar, simplemente es un criminal. Entonces, al final en realidad no sabemos si Meursault tiene ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento hacia la muerte? Él es una persona muy apática, en la que siempre se nos ha demostrado que él en realidad nunca ha pensado como en los demás, sino en sí mismo. Tiene una actitud muy individualista, pero también esa es una parte de la que siempre se refleja el cómo tiene que estar en el mundo. Es importante verlo, es importante saber qué es lo que su alma de hierro quiere sacar. Al final nunca se logra entender, o bueno, nunca yo logro entender si él solamente tiene una actitud asesina o también suicida, o simplemente es alguien muy apático el cual no quiere al mundo y por eso hace sus actitudes. La verdad es un tema demasiado complicado, pero sí tenemos forma de demostrar pues, que él en realidad nunca fue una buena persona. Otra cosa importante que recalcar, puede ser que pensemos que Meursault no siente nada, puede ser que pensemos que Meursault en su vida no, por ejemplo, en la muerte de su madre, podemos creer que en realidad él no fue empático, pero en realidad sí. En realidad, aunque parezca que él no siente nada, solamente demuestra todo su dolor y toda esa ausencia que siempre tuvo, tanto de parte como de sus familiares como parte de él, ya que siempre logró sentirse de la forma en la que se sentía. Este libro en realidad se rige en dos partes principales, las cuales es la pérdida de su madre y pues su juicio final. Entonces en el juicio, la pérdida de su madre es una de las partes más importantes del libro, ya que ahí te muestra su personalidad más allá. Y a la parte del juicio también te muestran todo lo que él tuvo que estar pasando. Para mí fueron las partes principalmente más importantes, o las partes en donde en realidad veías cómo él era, cómo él se desenvolvía, que aunque parezca una persona muy poco interesante, porque en realidad no era una persona que tuviera, ¿cómo les digo? No era una persona extraordinaria, pues en realidad era una persona difícil de entender. Vaya que como último acto, algo de lo cual podemos estar seguros es que hay una parte del libro en donde dice, mamá murió hoy, tal vez ayer, no lo sé, recibí un telegrama. Eso fue lo único que él dice. El personaje de Meursault es una persona con una vida sumamente rutinaria. Es una persona con una vida normal. Pero fuera de eso, es una persona muy solitaria. ¿Por qué el libro se titula El extranjero? ¿Por qué el libro nos hace ver esa parte de él? Bueno, gracias a que él tuvo tantas partes en su vida que no logró terminar, que no logró hacer como él quería. Entonces, su alma abandona su cuerpo, su existencia se aparta de él. Eso es a lo que nos quiere reflejar el autor. ¿Qué opino de este libro y de este desenlace? En realidad es un libro muy interesante. No es el tipo de libros que acostumbro a leer, pero la verdad es que me emociona mucho haberme abierto a esta parte del libro, ya que bueno, hay demasiadas cosas que simplemente no se pueden hacer bien. Y la verdad este autor supo cómo manejarlo. Supo cómo manejar una situación muy incómoda como lo es la actitud de este tipo de personas a una relación más entablada, ya que el libro está escrito en primera persona, entonces hace que como que te puedas conectar hacia hablar con el autor, con el personaje, en realidad no el autor. Entonces, creo que este libro, la enseñanza que nos deja es que debemos entender que cada persona es un mundo. Debemos entender que cada persona va a dirigir su vida a su manera y que cada persona debe tener 1000 cosas en la cabeza. En realidad, no es que alguien sea malo, no es que alguien no sepa, es que alguien nunca aprendió a vivir su vida ni sus sentimientos, mantenerlos a la forma en la que los tenía que mantener. Entonces,
Les invito a que lo lean, a que lo analicen, ya que es un libro extremadamente pues bonito y muy interesante. Bueno, El extranjero es una novela clásica del siglo XX escrita por Albert Camus en 1942. Es la historia de la vida de Morus, que es el personaje principal, un hombre indiferente y apático hacia las normas sociales y expectativas emocionales. Después de la muerte de su mamá, Morus cometió un acto pues terrible al cometer un asesinato hacia alguna persona, en la cual tuvo que pagar la deuda que tenía con la sociedad. Es una novela que trata temas tanto existenciales como filosóficos, y que actualmente sigue creando debates y análisis en la literatura moderna. Para mí esta ha sido una obra bastante interesante, que te muestra cómo se sentía el autor, cómo quería expresar en su obra las diferentes emociones que le provocaba, y cómo cuando iba a suceder algo en su vida era que por fin pensó en su madre. Entonces esto nos deja de enseñanza que la literatura puede ayudarnos a expresar lo que sentimos, a que con palabras se pueda transmitir al lector lo que tú quieres y lo que tú sientes.